Buenos días, bienvenidos a una transmisión más de Semilla Ensenada. Hoy es un día especial porque estoy segura que Dios tiene algo preparado para ti. Te invito a participar de todo corazón en la adoración y a recibir la palabra con la mejor actitud, pues es un privilegio que Dios nos da. Glorioso
enfermedades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Te invito a unirte con todo tu corazón a la oración que juntos elevaremos a Dios por las peticiones de esta semana. Buen día, familia Semilla. Espero te encuentres muy bien y hayas disfrutado de este tiempo de alabanza y adoración. Quiero compartir contigo la lista de necesidades de oración para que juntos nos unamos en un mismo espíritu y un mismo corazón y oremos con fe y entendimiento de que es a un Dios poderoso al que clamamos y podemos tener la seguridad de que nos escucha porque somos sus hijos amados. Esta semana estaremos orando por Gabriel Bello, hijo de nuestra hermana Guille de Bello, quien se encuentra delicado por COVID y por ella también por su estado de ánimo. Por Marilú Niebla Green, su esposo Alfredo Cetino falleció este martes.
Por Efraín de la Rosa, hermano de Rubén, por salvación y sabiduría. Por Janet Escobar, que va a ser sometida a cirugía por fractura en una pierna. Por Vanessa Iraíz y Jacqueline Moreno, para que sus embarazos lleguen a buen término. Y por nuestra querida Elsa García, que está pasando por complicaciones de salud. También pediremos por la vida espiritual de nuestros jóvenes y niños y por discernimiento espiritual para la iglesia, por dirección para la toma de decisiones. Y terminaremos dando acciones de gracias por cada uno de los favores y misericordias recibidos. Te invito a que me acompañes, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre, esta mañana estamos aquí en comunión contigo, buscando, Señor, de tu ayuda, del oportuno socorro a estas necesidades que están pasando nuestros hermanos. Ponemos cada una de ellas en tus manos. La salud de Gabriel, la salud de Janet y la salud de Elsa y de estos embarazos, estos pequeñitos que están en el vientre de sus madres, Padre, para que tú los cuides, Señor, para que tu protección esté sobre sus vidas y en este proceso que ellos están viviendo, ellos puedan sentir tu presencia, Señor, que quite todo dolor, toda angustia, todo temor, Señor, que tú les fortalezcas para que puedan salir victoriosos de esta prueba, Señor. También ponemos en tus manos a Marilú Niebla y a su familia por la pérdida de su esposo y por todas aquellas familias que han perdido seres queridos en este tiempo, que puedan encontrar en ti el refugio, la fortaleza, la paz, Señor, el consuelo que solo tú puedes dar y sobre todo la esperanza de la vida eterna contigo y que pronto estaremos con ellos disfrutando tu presencia. Ponemos la vida también de Efraín de la Rosa, que está pasando por una necesidad en la que él necesita sabiduría. Señor, tú eres la fuente de sabiduría. Pero sobre todas las cosas te pedimos por su salvación, Señor. Sabemos que de nada nos sirve ganar el mundo si nuestra alma se pierde. Yo te pido, Padre, que tu salvación llegue a su vida, que tu luz le resplandezca, que él pueda escuchar tu voz y responder a tu amor y a tu gracia. En el nombre de Jesús yo lo pongo en tus manos y pedimos también por la vida espiritual de nuestros jóvenes y niños que han estado pasando por situaciones difíciles en este aislamiento, Señor, que ellos puedan encontrar en ti, Señor, esa identidad y ese propósito, que puedan tener amor por tu palabra, Señor, hambre y sed por conocerte, y que tú hables a sus corazones, traigas ánimo y esperanza a sus vidas, Señor. Protégelos de todo mal, los ponemos en tus manos también. E igualmente pedimos sabiduría y dirección para nuestros líderes, para nuestros pastores y maestros, para que tú los guíes en las decisiones que se tengan que tomar sobre el rumbo que va a tomar la iglesia, Señor. Te pedimos que no permitas que se tomen decisiones en las que tú no vayas con nosotros. Queremos caminar en tu voluntad, ayúdanos a entenderla, Señor, a conocerla y danos el valor y lo que necesitamos para andar en tus caminos y que tus propósitos se cumplan, Padre. Aprovechamos también para dar gracias por todas las bendiciones recibidas hasta este día, Señor. Hemos pasado tiempos difíciles, adversos en la salud, en la economía, en tantas situaciones que se han presentado y hasta aquí tú nos has guardado, nos has traído con bien, proveyendo todo lo necesario, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu fidelidad. Te bendecimos en esta mañana y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti. Amén. Te invito a que durante la semana sigas orando por estas peticiones con el mismo fervor como si fuera tu necesidad. Muchas gracias por acompañarnos y espero que tengas el corazón dispuesto para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Muchas gracias y que Dios te bendiga.
Estamos a punto de terminar nuestra travesía por la carta de Pablo a los Gálatas. Ha sido un recorrido muy edificante que ha traído a nuestros corazones una convicción más profunda del Evangelio. ¿Estás listo para la sección de hoy? Que en el hombre habite el bien y el mal al mismo tiempo y que éstos puedan interactuar buscando el control de las acciones del ser humano, han sido tema de innumerables bromas y situaciones graciosas entre un angelito y un diablito que le incitan a decidir según sea el caso. Pero en realidad es que esto no tiene nada de inocente, porque en muchas ocasiones el resultado de esta lucha puede traer acciones terribles con consecuencias catastróficas para la misma persona y para quienes lo rodean. A través del pasaje que consideraremos en esta ocasión, Pablo quiso hacer conscientes a los Gálatas de lo que ocurre cuando en la vida práctica la carne y el espíritu encaran esta lucha por el control del creyente y cuál es la participación que éste tiene en ella, además de alejarse de la fe que abrazaron algún día, solo los llevará a cometer actos impulsados por su carne y que los destinará a la ruina espiritual. Que la lección de hoy nos ayude a evaluar nuestro propio andar con respecto a la carne o al espíritu y que seamos capaces de hacer los ajustes necesarios para tener una vida agradable a Dios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que te encuentres muy bien, cuidándote y lleno de las bendiciones que nuestro Dios tiene para ti y tu familia. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy y quiero platicarte de una novela que más o menos tiene su ambientación en los años 1800 en Londres, y es la historia de dos amigos que se encuentran caminando por una calle de la ciudad, y uno de ellos le platica al otro un hecho terrible que aconteció en aquella calle y en una casa que se encuentra al final de aquella calle. Un hombre de aspecto horrible y grosero golpeó de manera salvaje a una pequeña niña solo porque se le atravesó en el camino. Y entonces la familia hace un gran alboroto y acusan a este hombre de lo que está haciendo, y él entra a la casa, sale con un cheque para pagarle a la familia por los daños y para que ya se callaran. Pero lo que sorprendió a este amigo es que el cheque venía firmado por otro amigo que ellos dos tenían en común, por un doctor muy reconocido de la ciudad. Y pasó ya esa escena y se quedan intrigados sobre la situación con ese amigo suyo, qué relación tenía con este hombre tan salvaje, ¿no? Y uno de ellos se le acerca tiempo después y le dice, oye, ¿qué relación tienes tú con esta persona? Porque pues yo soy tu abogado y pues veo que tienes algo que ver con esta persona malvada. Y le dice, no te preocupes, no pasa nada, te encargo mucha discreción. Y el amigo se queda un poco intranquilo, revisa el testamento de su amigo porque él es su abogado y se dan cuenta que le está dejando todo su dinero a esta persona malvada y le deja instrucciones a su amigo abogado y le dice que en lo que esta persona necesite ayuda, que por favor lo auxilie. Obviamente se le hace demasiado extraño esto, ¿no? Que una persona tan educada y tan de buen nombre tenga relación con una persona tan horrible. Unos cuantos días después hay un asesinato en una de las calles ahí alrededor y una joven identifica al asesino como aquella misma persona horrible que golpeó a la niña. Y entonces el abogado de verdad entra en una situación muy crítica y va de nuevo a ver a su amigo el doctor a decirle, oye, la persona esta que es tu amiga pues está cometiendo una serie de barbaridades. Y el amigo, el doctor, le entrega una carta que dejó esta persona y le dice, no te preocupes, esta persona nunca más va a volver, y dejó una nota. Y en esa nota, esta persona está quitándole cualquier responsabilidad que tenga el doctor
Y el amigo se va un poco más tranquilo porque su amigo pues está más seguro, ya no está esta persona, le está quitando todas las responsabilidades que pudieran echarle encima. Pero al paso del tiempo se da cuenta que la letra de su amigo y la letra de este asesino son prácticamente iguales. Entonces, molesto y todo, triste, pero va y lo trata de encarar y se entera que este doctor se ha cerrado para siempre a la vida con la gente. Ya no sale, no visita a nadie, no recibe visitas de nadie y ahora es un ermitaño. El criado de este doctor va y visita al abogado porque está preocupado de que su señor ya ni tan siquiera sale a darle instrucciones de lo que debe de hacer. Por abajo de la puerta le deja papeles escritos con cosas que debe de traerle. Entonces ya está todo decidido este abogado a ir a la casa de su amigo el doctor y ver qué está sucediendo. Cuando golpean a la puerta, del otro lado se oye una voz fuerte que les dice que se vayan. Y al principio intentan hacerlo, pero después deciden romper la puerta y cuando entran no encuentran por ningún lugar al doctor y en su lugar encuentran el cadáver de esta persona malvada que golpeó a la niña y que asesinó a la otra persona. Y con una serie de cartas y de notas dejadas ahí, este abogado descubre que el doctor creó una pócima a través de la cual podía sacar a flote toda la maldad del ser humano y separarla de su bondad. Y así es como este doctor, que se apellidaba Jekyll, se convertía en este hombre horrible que se hacía llamar Mr. Hyde. Y así es como muere, o más bien de esta manera inexplicable. Algo así, imagínate qué terrible sería si de nosotros pudiera surgir toda esta maldad tan terrible de una sola y tomara el control de nuestra vida y casi nos desapareciera y tomara nuestro lugar. Pues algo así está queriendo platicar Pablo con los Gálatas, ya al final de la carta, en esta parte práctica de que ellos corrijan ciertas situaciones que les están haciendo daño. Y Pablo quiere dejarles bien puntual lo que ocurre en el ser humano, en el creyente, cuando la maldad toma el lugar que no le corresponde. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Pero primero vamos a orar para pedirle a nuestro Dios sabiduría y que nos guíe en lo que tiene para nosotros esta mañana. Dios bueno, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por tus cuidados. Porque en ningún lugar podemos estar mejor que en el hueco de tu mano. Te pedimos en esta mañana que nos bendigas, que alumbres nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos comprender tu palabra y seamos capaces de ponerla por obra. Te agradecemos y te pedimos esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Como te decía, ya estamos casi llegando al final de la carta a los Gálatas y la verdad que ha sido muy padre, muy emocionante ver cómo Pablo está abordando este problema de los judaizantes, de los legalistas y cómo va llevando a los Gálatas por toda la estrategia que él tenía. Y ahorita está llegando a una parte en donde quiere hablarles de las consecuencias en la vida cotidiana de alejarse de Dios, de depender de sus obras, de depender de sus esfuerzos y no de lo que Dios es capaz de hacer. Hoy vamos a hablar acerca de, y ese es el tema de la enseñanza de hoy, el fruto del Espíritu contra las obras de la carne. Ese es el tema del día de hoy. El fruto del Espíritu contra las obras de la carne. Y vamos a ver 4 cosas que tienen que ver con esto y lo vamos a ver en el capítulo 5, así que te voy a pedir que abras tu Biblia y me acompañes. Vamos al capítulo 5 de Gálatas y vamos a estar viendo desde los versículos 13 hasta el 26. Así que acompáñame y vamos a darle lectura. Dice:
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Ok, como te decía, el pasaje de este día es los frutos el tema de hoy, el nombre es los frutos del Espíritu contra las obras de la carne. Y hay 4 cosas que quiero que veamos a lo largo de este pasaje o que podemos encontrar a lo largo de este pasaje. Y la primera de ellas es libertad, no libertinaje. Aquí, en lo que vamos a ver en esta primera sección, Pablo nos está enseñando o les está enseñando a los Gálatas que el hecho de que hayamos sido llamados a libertad ha abierto el campo de batalla. Porque antes de que nosotros, o en este caso los Gálatas, conocieran de Dios, no tenían este problema, no tenían esta lucha interna, no tenían esta batalla, porque le pertenecían eran esclavos del pecado, le pertenecían a otro reino que no es el de Dios, entonces no había esta lucha, simplemente se dejaban ir, pero ahorita no. Entonces cuando nosotros hemos sido llamados a la libertad de la que ahorita vamos a ver, entonces se abre esta lucha, empieza esta lucha y de ahí vamos a comenzar. Entonces esta primer sección del pasaje es muy importante porque de ahí se desprende toda esta enemistad entre el espíritu y la carne. Vamos ahí al versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué libertad fuimos llamados? No fuimos llamados a una libertad de hacer lo que se nos antoje, de tener una total independencia de Dios y de hacer nuestro gusto y nuestra soberana voluntad. Esto lo digo porque podemos llegar a confundir, y ellos pudieron llegar a confundir lo que significaba la libertad si nos ponemos a considerar que la libertad es lo contrario a la esclavitud, y en aquellos años que era tan común la esclavitud, donde una persona ni tan siquiera se pertenecía a sí misma y no podía hacer nada que su amo no quisiera. Pero cuando una persona era declarada libre, hombre o mujer libre, entonces podía ir a donde quisiera, podía hacer lo que quisiera y nadie le podía detener. Pero hay una cosa que fácilmente se pasa por alto, y nosotros la pasamos por alto, y te aseguro que ellos también, que cuando tú eres libre, o ellos eran libres, no podían hacer tampoco lo que quisieran en cierta manera, porque si cometían un delito, entonces irían presos. No volvían a ser esclavos, pero ahora eran presos como consecuencia de lo que hicieron. Bueno, pues algo así más o menos, si lo pusiéramos en el ámbito espiritual, nosotros hemos sido llamados a libertad, pero si nosotros le damos el lugar a la carne, y es de lo que habla aquí Pablo: hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Si nosotros usamos esa libertad para creer que podemos hacer lo que quisiéramos, nos vamos a meter en problemas, porque van a venir consecuencias. Es lo que está diciendo aquí Pablo: tengan cuidado. Esta es una advertencia seria que les está haciendo Pablo, y que obviamente nos la hace a nosotros también, ¿no?
Y esto lo vamos a ver a lo largo del pasaje porque cuando Pablo habla de la carne, también les está hablando de los esfuerzos humanos que ellos están haciendo por tratar de llevar una vida agradable. Pero nos vamos a dar cuenta, y nos hemos dado cuenta, que cuando nosotros tratamos de hacer algo en nuestro esfuerzo, por cambiar algo en nuestra vida, muchas veces simplemente termina hecho un desastre. Porque no tenemos la capacidad, o el hombre natural sin el Espíritu Santo, y eso es lo que vamos a ver, que aquí es el factor importante, no tiene la capacidad de ganarle a la carne. Y ahorita lo vamos a seguir viendo. Dice, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, y les da una recomendación totalmente contraria al autosatisfacerte, al buscar solamente para ti. Les dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay algunos estudiosos que están de acuerdo en que los Gálatas tenían un problema serio con las relaciones interpersonales. Y se deja ver porque Pablo toca muchas veces en este pasaje estas situaciones de los unos a los otros. Y lo vamos a ver también en las obras de la carne y en el fruto del Espíritu Santo, que la sección más grande tiene que ver con las relaciones interpersonales. Entonces, deja ver ahí Pablo que hay un problema, que están teniendo ciertos problemas los Gálatas con este tema. Y después les dice en el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces les está dando esta advertencia de que tengan mucho cuidado, porque pueden llegar a ocasionar algo que no tenga vuelta atrás y que cause daños tremendos para ellos y aún para la congregación. Porque al final de cuentas sabemos que unidos unos con otros y con algo así, dice, pueden consumirse los unos a los otros. Ok. Entonces, como te decía, es bien importante este primer punto porque nos va a dar la pauta o nos da el arranque para entender que todo lo que viene ahorita de esta lucha, esta enemistad entre la carne y el espíritu, empieza por esto, porque fuimos llamados a libertad. Y esta libertad es una libertad que tiene una condición que parece contradictoria, porque vas a ser libre en el grado que dependas de Dios, ¿verdad? Y parece una contradicción, pero es que esa es la libertad a la que nos ha llamado Dios, a disfrutar verdaderamente la vida y la vida eterna, a ser libres de la esclavitud del pecado, pero no lo vamos a hacer si no dependemos de Él. Y si lo intentamos hacer en nuestras fuerzas, va a ser un desastre. Ok, vamos a continuar entonces ahora con el segundo punto, que va a ser de los versículos del 16 al 18, y el segundo punto es la enemistad entre la carne y el espíritu. ¿Dónde empieza, cómo arranca todo este asunto? Así que vamos al versículo 18. Dice, digo pues, Pablo está diciendo, por lo que todo lo que les estoy diciendo, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ok, vamos ahí por partes. Andar en el espíritu. Esta palabra que está usando aquí Pablo se refiere al andar por la vida, al caminar por todos lados, y se refiere a la conducta visible y cotidiana de un creyente, de una persona. Y les está diciendo, vivan en el espíritu, que el espíritu los influencie, que el espíritu los guíe, que el espíritu sea el que lleva el timón, el control. ¿Ok? Y hay que tener cuidado con esta parte de andar en el espíritu, porque puede sonar una frase muy mística, ¿verdad? Y creo que se ha cometido el error en varias ocasiones, que aún en el presente hoy, en algunas iglesias inclusive, podemos llegar a pensarlo como algo muy místico, y que andar en el espíritu es solamente para algunos iluminados o para gente que tiene una súper relación con Dios y se manifiesta a través de dones espectaculares, profetizando y sanando y lenguas y cosas así. Y no estoy diciendo que Dios no es capaz de hacer eso, lo sabemos, pero ¿qué pasa si yo no tengo uno de esos dones? ¿Qué pasa si yo no soy el pastor de la iglesia? Entonces no puedo yo andar en el espíritu. No tiene nada que ver.
Aquí se refiere a la vida diaria, se refiere al testimonio que damos afuera, a la manera en que nosotros reaccionamos ante la vida, si lo hacemos con nuestra fuerza o en la del Señor. Otra cosa bien importante de esta frase de andar en el Espíritu es que no se refiere a nuestro espíritu, no se refiere a nuestra parte espiritual, a nuestra alma, no se refiere a esa parte, se refiere al Espíritu de Dios, porque Él viene a morar en nosotros. Entonces, esta batalla que se libra no se da entre nuestra parte espiritual que ama al Señor y nuestra parte terrenal que busca hacer lo malo, no. Es una batalla que se libra entre nuestra carne, que sí son nuestros deseos, pero con el Espíritu Santo. Y ahorita lo vamos a ir desenmarañando un poco, ¿ok? Es bien importante la frase que sigue, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la traducción de la Reina Valera no fue la más correcta. Porque esta segunda palabra, no satisfagáis, no es un mandato como en el primero, andad en el Espíritu. No satisfagáis, no está diciendo Pablo que son cosas separadas. No está diciendo que por una parte andes en el Espíritu, pero por otra parte te estés esforzando para no satisfacer los deseos de la carne, porque entonces caemos a lo que estamos diciendo, que ya lo vamos a hacer en nuestra propia fuerza. En realidad esta palabra de satisfacer está utilizándola Pablo como una consecuencia de andar en el Espíritu. Y esa palabra de no satisfagáis, es un no en mayúsculas negritas y subrayado con comillas. O sea, es imposible lo que está diciendo Pablo, que seas capaz de satisfacer los deseos de la carne si tú andas en el Espíritu. No son iguales, no podemos decir, bueno, pues un tantito aquí y un tantito allá, y estoy bien con Dios y pues también pues, un poquito por acá con mis gustos. No se puede. Y lo podemos leer desde la parte contraria también. Si nosotros satisfacemos los deseos de la carne, es imposible que andemos en el Espíritu. Es imposible que estemos llenos del Espíritu. ¿Ok? Entonces, ahí empieza ya esta batalla que te estoy platicando. Dice en el versículo 17, esto viene porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Aquí es donde Pablo ya dice cómo está la situación en nosotros, que es algo interno, es algo en el plano espiritual, pero que es una batalla que se está librando. Y lo increíble de esto es que nosotros decidimos quién gana. Los Gálatas decidían quién ganaba, estaba en ellos, si permitían que el Espíritu, andar en el Espíritu pues, o que su carne los dominara y fueran tras las cosas que no debían de ir. Y me gusta esta parte que dice, para que no hagáis lo que quisiereis. Y yo creo que hay un pequeño pasaje donde Pablo lo refleja bastante bien de esta lucha que hay. Y quiero pedirte que me acompañes, por favor. Vamos a la carta a los Romanos, Romanos 7. Y vamos a ver los versículos, déjame ver, el 15 y el 18 y el 19. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, el 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Te das cuenta cómo se ilumina de colores esta frase de Pablo? Para que no hagáis lo que quisierais. Porque esa es la lucha interna que tenemos. Entre que yo quiero agradar a Dios, pero no puedo, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y ahí está eso, ¿no? Está esa parte ahí. Ok. Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo no va a quitar el dedo del renglón, recordemos eso, en toda la carta, de hacerles saber a los Gálatas y a los judaizantes que estaban en ese momento, la irrelevancia de la ley para la salvación y aún
para esta parte de la vida. Porque termina no aportándoles nada, termina no dándoles el sustento de vida que necesitan. Y dice aquí, porque si son guiados por el Espíritu, solamente un creyente puede ser guiado por el Espíritu. Alguien que ha depositado su fe en Cristo, no alguien que confía en sus obras y que confía en sus esfuerzos. Él no puede ser guiado por el Espíritu. Entonces, una persona que es guiada por el Espíritu es alguien que confía y que ha depositado su fe en Jesús. Dice, no están bajo la ley. Alguien que realmente es creyente no está bajo este yugo, no está bajo este peso. ¿Ok? Luego, vamos a continuar entonces. Ahora sí ya vamos a entrar en materia de esta batalla que se da. ¿Y cuál es la manera en que se manifiestan cada uno de estos contrincantes cuando son vencedores? Vamos a ponerlo así en ese plano, ¿ok? Cuando son vencedores, ¿cómo se manifiesta cada uno de ellos? Y la primera parte que vamos a ver es las obras de la carne, y es desde el versículo 19 hasta el 21. Dice, y manifiestas son. Esta parte es bien importante porque yo la estoy poniendo a que aplica a los dos, tanto a la carne como al espíritu, al fruto del espíritu, porque sea cual sea que nosotros permitamos que domine nuestra vida, o que los Gálatas permitían que dominara su vida, iba a ser manifiesto. Aunque la lucha es interna, tarde o temprano se externa. Tarde o temprano se deja ver ese fruto, tarde o temprano se va a notar que hay adentro. Y eso lo podemos ver en Lucas, quiero pedirte que me acompañes rapidísimo, Lucas 6:44, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Ok, el fruto es algo evidente, es algo que se nota. Y es imposible que de algo malo nazca algo bueno y de algo bueno nazca algo malo. Entonces, los frutos, el resultado va a ser algo visible y por el que nosotros vamos a conocer. ¿Ok? Entonces, cuando dice y manifiestas son, significa que nosotros visiblemente vamos a poder darnos cuenta de cuáles son estas obras de la carne. Y luego, no voy a tomar tiempo explicando cada una de las obras porque vamos a tomar demasiado tiempo y ese es casi tema de otra predicación, igual que el fruto del Espíritu, porque recuerda que no es la intención de estas prédicas tomar la parte de aplicación personal. Es más el tema central, que era lo que estaba sucediendo con los Gálatas y la interpretación de lo que estaba pasando con Pablo, ¿ok? Pero sí es importante entender que lo divide en 4 esferas, Pablo, este tema de las obras de la carne, y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas 4 tienen que ver con el área sexual. Luego dice idolatría, hechicerías. Estas tienen que ver con la parte religiosa. Luego dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Estas tienen que ver con la parte de las relaciones interpersonales. Y por eso decía que toma demasiada relevancia Pablo con este tema. Quiero tocar ahí una palabra que puede sonarnos como que fuera de lugar y es herejías. Ok. No es el sentido de la palabra como lo conocemos hoy en día, que es una blasfemia contra Dios, decir una barrabasada que tenga que ver con el Espíritu Santo, con Jesucristo, no. Aquí esta palabra de herejías se refiere a una persona que tiene un pensamiento tan cerrado, tan cuadrado, tan agresivo, que es capaz de causar división, de causar problemas, un problemático, por su manera de pensar y por la cerrazón, como decían los abuelos, de mente. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere esa palabra de herejías. Luego dice, y esas son las interpersonales. Por último, borracheras y orgías. Esta
tiene que ver con el dominio propio. Y también aquí está la palabra orgías, que no tiene el mismo sentido con el que lo conocemos hoy en día. Si pudiéramos darle un contexto a esta palabra para hoy en día, sería parrandas, irse de parranda, una fiesta desenfrenada en donde ocurre un desastre, en donde pasa de todo. Ok, entonces a eso se refiere esta palabra de orgías y borracheras, a la falta de dominio propio cuando la gente se va. Y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, la palabra importante aquí que nos debe resaltar es que practican. Y no se refiere a aquella ocasión en que se nos pasaron las copas y nos emborrachamos y por eso ya perdimos nuestra salvación o aquella vez que sucedió tal o cual cosa que me enojé, una enemistad y no puedo ni ver a mi hermano, a mi hermana, a mi primo, a mi abuelo, a mis padres y nos peleamos aquella vez y ya perdí mi salvación. No, la palabra que se está utilizando aquí en practican está en presente continuo y se refiere a una persona que no es capaz, ni tiene el ánimo, ni el deseo de dejar ese estilo de vida, y que es un estilo de vida que renuncia a Dios con tal de ir tras la borrachera, con tal de ir tras cualquiera de estas cosas. Y dice Pablo, esa persona no ha nacido de nuevo, y es lo que te decía ahorita del pasaje de Lucas, ahí está su fruto. Esa persona no ha nacido de nuevo, así que no puede heredar el reino de Dios, ¿ok? Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero ahí me disculpa si me estoy pasando. Y luego dice, vamos al versículo 22, dice, pero el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu. Y aquí hay una cosa bien importante para mencionarte. Fijaste que en el versículo 19 dice las obras de la carne y aquí dice el fruto del Espíritu. Allá está en plural, aquí está en singular. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son cosas individuales en las que a lo mejor tú no caes en todas. A lo mejor o una persona no cae en todas. No sé si hay alguien que haya caído en todas, pero pues ya sería un caso muy serio, ¿no? Pero son tendencias. Y a lo mejor no podemos abarcarlas todas. Y puede ser que tú te pierdas en una sola, o la persona, o los gálatas se pierdan en una sola de ellas. Pero el fruto del Espíritu lo pone como una unidad. Y lo que está queriendo decir es que el fruto del Espíritu no tiene que ver con tu esfuerzo, no tiene que ver con tu trabajo, no tiene que ver con lo que tú haces. Porque cuando tú dependes del Espíritu, cuando tú andas en el Espíritu, cuando te dejas controlar por el Espíritu de Dios viene y te da este fruto que tiene todas estas manifestaciones en tu vida. Porque así como las obras de la carne tienen todo este abanico, pues también el fruto del Espíritu tiene todo este abanico para obrar en las áreas de nuestra vida. Y de la misma manera ataca estas divisiones. No me voy a tomar el tiempo explicándotelas, te digo, para no robarnos mucho, pero Pablo vuelve a hablar del amor y habla del mandamiento más importante, obviamente, amarás a tu Dios, pero dice, amarás a tu prójimo. Entonces, el amor viene a ser algo muy relevante y quiero tocarlo así rapidito, ¿no? Porque el amor viene a ser la contraparte, pero también la manifestación de su ausencia en las obras de la carne. Y lo vamos a ir viendo. Ve conmigo ahí al pasaje, al versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estas son una falsificación del amor entre las personas. Idolatría y hechicería. Estas son la falsedad del amor a Dios. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, etc. Estas son la completa ausencia del amor hacia los demás. Y luego, borracheras y orgías o parrandas. Estas son el vacío en la vida que solamente puede llenar el amor. Entonces, qué importante es, ¿no? Después de esto, Pablo habla
dentro de las 9 evidencias del fruto del Espíritu, 6 por lo menos de ellas tienen que ver con las relaciones interpersonales. Por eso te decía que Pablo está muy puntual con este tema y se los está haciendo saber a los Gálatas, y posiblemente sí estaban batallando. Posiblemente el tema entre los legalistas y los judaizantes y los creyentes que no se querían alejar estaba causando una serie de problemas tremendos. Una congregación con otra, porque acuérdate que esta carta no está dirigida solamente a una iglesia, es un grupo de iglesias y esta es una carta circular. Entonces, posiblemente estaba causando gran problema esto, o no posiblemente, estaba causando gran problema y había llegado a las relaciones interpersonales. Entonces, Pablo está tratando también de decirles, hey, seguir las obras de la carne, vean a lo que los está llevando, pero miren también que hay una solución al dejarse controlar, al andar en el Espíritu, al volver a abrazar la fe, ¿ok? Luego dice en el versículo 24, aquí, contra tales cosas no hay ley. Quien es guiado por el Espíritu, quien depende del Espíritu Santo, quien anda en el Espíritu Santo, les está diciendo Pablo, no requiere del yugo de la ley para saber cómo debe conducirse en la vida. Se los está diciendo Pablo a ellos en ese momento. Porque el Espíritu Santo los va a capacitar para que sepan cómo vivir la vida que Dios quiere que vivan. Entonces, por eso les dice, contra tales cosas no hay ley. Luego en el versículo 24, pero los que son de Cristo, los que le pertenecen, por aquellos que murió y entregó su vida, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo, que aquellos que hemos creído, aquellos que hemos entregado nuestra vida, fuimos capaces de poner la carne en ese lugar. Eso significa que tenemos toda la ventaja para que nosotros no vayamos tras las obras de la carne y podamos andar en el Espíritu. ¿Ok? Luego, en el versículo 25, Pablo da un argumento muy lógico y que apela a la lógica para todos nosotros. Si vivimos por el Espíritu, o sea, si el Espíritu fue el que nos dio vida y nos llamó a esa libertad con la que empezó el pasaje, dice, pues lo lógico es que andemos en el Espíritu, porque el Espíritu, y se refiere al Espíritu Santo, es el que sabe cómo está este asunto, es el que sabe por dónde llevarnos, por dónde guiarnos, en el que nos sacó del agujero y que nos va a guiar hacia buen puerto. Y esa es la enseñanza de Pablo ahí. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ya para finalizar, Pablo vuelve a tocar el tema de las relaciones interpersonales y de estos problemas. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este problema continuo que es desatado por las obras de la carne. Y no el buscar la bendición o el amor hacia los demás o tener a los demás en mayor estima que a nosotros, que ese es el grado máximo de amor y humildad. Cuando nosotros apelamos a la carne, va a suceder algo así. Bueno, como conclusión de este pasaje, Pablo ahora los está llevando, si podemos hacer como que una lista, una radiografía, una fotografía panorámica de la carta a los Gálatas. Pablo los ha ido llevando, caminando. Pablo primero tuvo que autenticar su ministerio, luego les habló de su propia experiencia con la ley, les enseñó acerca de las consecuencias espirituales que tiene y eternas el confiar en la ley y abandonar la fe, y ahora se está yendo a la parte práctica de la vida, y en todo esto les está enseñando, y el argumento más fuerte de Pablo es: vuelvan a abrazar la fe, porque su vida se está yendo a la barranca. En todos los aspectos, en todos los sentidos, se están alejando de Dios, se están yendo y ni cuenta se están dando de todas las consecuencias que están viviendo y que van a vivir. Es lo que les está diciendo Pablo. No quita el dedo del renglón. Hasta el último versículo de la carta, Pablo seguirá haciendo hincapié en la importancia que tiene el volver a Dios y el no abrazar la ley de nuevo y a los judaizantes. ¿Ok? Bueno, a nosotros, rápido, como aplicación práctica, el fortalecer nuestra fe, el buscar de Dios, el buscar esta dependencia, y creo que cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro coco.
con qué batallamos, qué es lo que nos cuesta y que debemos fortalecernos en esa parte. Rápido te dejo con una frase que me gusta mucho de una película, si no la has visto y te la encargo, se llama El Lórax, tiene muchos valores, muchos principios muy padres para los niños y en esta historia hay un joven que se la pasa talando los árboles y se están acabando los árboles del mundo y existe un personaje muy muy pintoresco que es el Lórax, que es el guardián y es el que habla por los árboles. Y cuando él está tumbando árboles, esta persona que al principio se dejaba ver muy bonachón, pero ahorita ya su avaricia lo está llevando a los extremos, el Lórax tristemente le dice: ¿hacia dónde cae un árbol? Y esta persona que ya perdió el sentido común le dice: pues hacia el suelo. Y le dice el Lórax: no, un árbol cae hacia donde se inclina. Y si nosotros nos ponemos a pensar en las obras de la carne y en que en nosotros está, si andamos en el Espíritu o si le damos la opción a la carne, nosotros vamos a caer hacia donde nos inclinemos. Y obviamente no tiene comparación caer en blandito en los brazos de Dios y de Jesús y del Espíritu Santo a caer en las obras de la carne con estas consecuencias tan terribles que tiene en la vida del creyente. ¿Ok? Espero que haya sido de bendición y que disfrutemos lo que le queda a la carta, que ya estamos a la vuelta de terminarla y que me emociono cada vez que veo que vamos terminando un libro, porque ahora quiero saber qué sigue, cuál sigue, ¿no? Y ahora, ¿qué caminos vamos a tomar en la enseñanza en Semilla? ¿En qué libro vamos a sumergirnos por un buen tiempo? Cuídate mucho. Que Dios te bendiga, no bajemos la guardia con nuestras oraciones, con el cuidado de nuestra familia. Esperemos vernos muy pronto, no dejemos de orar. Nos extrañamos y los extrañamos y queremos estar en el auditorio. Y créanme que cuando venimos a predicar y estamos acá, da nostalgia ver el auditorio sin todos nosotros, sin todos ustedes. Pero un día estaremos juntos de nuevo, alabando a nuestro Dios, escuchando su palabra, aquí reunidos en el auditorio. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, te mando un abrazo. Adiós. Nos gustaría invitarte a revisar algunos puntos que se mostraron durante la reunión. Participa en la siguiente trivia y reafirma así tus conocimientos. Vivir en el Espíritu es la única forma de vencer los deseos de la carne. Los incrédulos son dirigidos también por el Espíritu para vencer los malos deseos. Los efectos de vivir en el Espíritu o en la carne a veces son difíciles de identificar. Las obras de la carne se caracterizan por una marcada ausencia de amor. Amar al prójimo es el cumplimiento de la ley. Bueno, Semilla, quiero aprovechar el momento para darte un anuncio. Primeramente, Dios, vamos a regresar al auditorio. Vamos a regresar en sábado y te explico por qué. Vamos a seguir con esta dinámica, ¿verdad?, de que nuestras reuniones principales en cuanto a la palabra que recibimos
Seguirá siendo los domingos, seguirá siendo virtual. Entraremos ya a partir también de finales de marzo en un nuevo libro de la Biblia, pero queremos gradualmente regresar al auditorio. No queremos regresar por el momento a reuniones generales de domingo. Vamos a regresar los sábados a las 7 de la noche y será para tener un tiempo de adoración, de oración y una breve reflexión de la palabra. Una reunión que no tomará más de 1:15 de principio a fin. Vamos a tener un tiempo de adoración acústico, un par de instrumentos solamente. Es con la finalidad de comenzar ya nuestro retorno, pero hacerlo de una forma paulatina. Esto por muchas razones, ¿verdad?, que hemos revisado y que consideramos será lo mejor. Así que te invitamos a que te prepares, a que te dispongas. Hay algunas indicaciones que te daremos ya conforme nos vayamos acercando a la fecha y que sí te vamos a suplicar en su momento que todos respetemos, ¿verdad? Desde la forma en la que nos saludemos, en la forma en la que nos participemos de la reunión, de la forma en la que nos organicemos aquí en el acomodo, en el auditorio. Tendremos que respetar las reglas que la autoridad ya nos han repetido en cada aspecto de la vida, ¿verdad? Pero eso ya te lo informaremos con tiempo. Pero hoy quería anunciarte eso. Dios te bendiga. Mi nombre es Jonathan Hernández. Tengo aproximadamente 10 años que me empecé a congregar. Estoy casado con Paulina Ramírez y soy papá de 3 hermosos hijos, de Melissa, Carolina y Daniel. Aproximadamente en el 2010, a través de mi hermana, Lili, se llama Brenda, pero yo le digo Lili, ella pues estuvo insistiendo bastante que fuéramos a congregarnos, de conocer acerca de Dios, pero por diferentes razones yo me oponía rotundamente, no quería, y pues al final de cuentas a partir del 2010 yo tuve una situación en mi vida que fue pues muy doloroso, y llegué prácticamente pidiendo pues auxilio, pidiendo ayuda. Y así fue como yo empecé así fue cuando yo me acerqué a Dios. Todas las personas que estaban a mi alrededor, mis amistades, pudiera llamarlo así, pues me di cuenta que nos unían pues las mismas cosas en común. ¿A qué voy? Que pues las malas prácticas, pues los excesos, cosas que realmente pues no me beneficiaban. Entonces fue por eso que pues me empecé a alejar de esas personas, pero al mismo tiempo Dios, y lo digo en su misericordia porque puso muchas amistades, puso personas, puso muchos amigos, personas que me dieron consejo en su momento, que me tendieron la mano, y hasta la fecha sigo conservando esas amistades. Pero Dios fue muy bueno por ese lado, porque son momentos en los cuales uno se puede sentir, o más bien me sentía solo, pero cuando Dios empezó a restaurar mi vida, empezó a restaurar mi corazón, pues empecé a darme cuenta que existía más bien una vida la cual yo pues desconocía, que estaba totalmente, que para mí no existía. Entonces me di cuenta que podía divertirme sin tomar, sin excesos. Entonces, pues eso fue a lo que yo llamo una manera en la que Dios, en su misericordia y de una manera muy sutil, me fue como que mostrando la otra cara de la moneda. Bueno, en estos 10 años que yo tengo de caminar con Cristo, hay una manera, Dios ha tenido una manera muy peculiar, estoy hablando personalmente. Dios ha hablado a través de mí
o más bien ha hablado a través de otras personas, me ha hablado a mí. ¿Cómo es eso? Dios ha hablado a través de sueños. A lo mejor tú puedes pensar, pues bueno, a lo mejor son sueños que de repente Dios da, pero yo estoy convencido que Dios ha hablado a mi vida para advertirme, para corregirme. Y en un punto específico que quisiera comentar fue antes de casarme. Fue un momento muy especial en mi vida porque Dios habló a través de una persona cuando yo estaba a punto de tomar una decisión muy importante. Entonces, prácticamente Dios me dijo, ¿sabes qué? Aquí no es por aquí, y ella es la persona indicada. Entonces, para mí fue algo tan impresionante, y obviamente que eso hizo que mi fe creciera, que yo dijera, wow, o sea, Dios tiene un cuidado especial, y a la vez me sentía como, ¿quién soy yo para que Dios de esa manera tenga ese cuidado para conmigo? No sé si me explico. Entonces, de esa manera Dios ha estado cuidándome, me advierte, y obviamente que pues debo de tener cuidado con las cosas que hago, pero de esa manera Dios ha trabajado en mi vida en estos últimos 10 años. Yo quiero animar a esas personas que simplemente que han perdido la esperanza, que han perdido la fe, que hay un Dios, es un Dios, y que es un Dios real, que es capaz de restaurar corazones, restaurar vidas, restaurar familias. Entonces, les quiero pues, mostrarles, ¿no?, que es un Dios real, verdadero, que existe. Como sabes, estamos en el proceso de remodelación del techo de nuestro auditorio. Muchos de ustedes han colaborado generosamente para esta necesidad. Si aún no lo haces pero quieres participar, puedes hacerlo a través de las cuentas que regularmente utilizamos para ofrendar. Solo te pediríamos enviar una notificación al WhatsApp que aparece en pantalla para saber que esa aportación es específicamente para la compra del material. Estamos a semanas de volver a reunirnos en nuestro auditorio. Será un gusto volver a vernos, pero te recuerdo que las reuniones virtuales seguirán activas por algunos meses más. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.